Ok, miren la gallinita que compré hace un mes. Ella bien jovencita, la blanca, la Lenghorn. Compré dos también bien jovencitas. Dos Rhode Island Red, de Rhode Island roja. Y la Lenghorn, esta blanca. Eso que tiene ahí la marca negra, las plumas negras, esas son que yo las marqué. Yo las marqué con un marker negro. Este es un pollito, tiene como 2 meses. Mira qué lindo está, qué grande. De ahí de él yo voy a sacar mi propia cría de Lenghorn. Estas gallinas Rhode Island Red, que son súper famosas, no, yo no las veo muy, no sé, ellas tienen más o menos la misma edad, pero todavía no han empezado a poner. Las otras son jovencitas todas, pero estas no han puesto. A lo mejor en una semana o un par de semanas empiezan a poner, a ver la frecuencia que lo hacen. Pero esta blanca ya empezó a poner de hace unos días para atrás, y todos los días me está poniendo un huevo con comida que yo mismo le hago, reciclada. Miren, la comida la cojo y la hago de reciclando comida de perro, de la que me sobran los perros que no quieren comérsela, cáscara de huevo y semillas de pájaro, de los finches míos, de los bullfinch y de los negritos, de los tomeguines. Toda la comida que ellos me sobran, yo se las dejo la dejo para hacer la pienso. Entonces es comida de perro, y también a veces le seco la comida de la casa cuando hay mucha, por ejemplo arroz con pollo y cosas así que están más fácil de secar, se la seco y se la muero también junto con la comida. Esto, mira, eso es Dorito de eso, unas galletas que venden en unos paquetes que son riquísimas. Esa me la dejé de comer, me comí un poco y lo otro se la puse a ella porque ya no la quería más. Entonces todo eso ahí en ese caldero es sobra de comida de la casa. Y aquí es sobra de comida de perro blanda. Cuando yo le mezclo la comida de perro con sopa de pollo, yo le hago una sopa, yo cojo la mitad de un pollo, se lo hiervo, le echo un poco de arroz y le hago como una sopa sin sal y sin nada, y entonces se la doy a los perros para que se coman la comida, y se lo mezclo junto con la comida seca. Entonces los perros se hartan, se la comen casi toda, y lo que dejan, entonces yo cojo y se lo pongo a las gallinas acá, y ellas se comen eso, pero volado. Y entonces también le hago hot dog, los hot dogs de perro caliente. Le pongo perro caliente en una olla con agua, lo hiervo, lo picoteo bien en trocitos, como molido, y entonces le echo arroz y le hago como una sopa, un sopón de perro caliente. Y entonces se lo doy a los perros, la que sobre, de la comida que sobra, entonces yo vengo y se lo pongo aquí a las gallinas, mira, y se lo comen, que es lo único que se comen, que no paran de comer. Le encanta. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo es que yo hago la comida, para que vean la comida como es. Vengan para que vean ahora. Mira, ella es Tiffany. Mira qué gorda está. Mira, cuido. Espérate, Tiffany. Espérate, mamá. Deja pasar. Miren. La gallina blanca, la Lenghorn, cuando empezó a poner, mira, todos los días, sin fallarme, todos los días me pone un huevo. Empezó con los huevos más o menos medianos, un poquito grandes, ¿no?
pero ya lo está poniendo Jumbo. Mira qué grandes están estos. Estos son los últimos que ha puesto. Este lo puso hoy. Miren qué clase de huevo. Miren qué clase de huevo. ¿Vieron? Este lo puso hoy. Entonces miren la comida que yo le hago. Esta es la comida de perro. Esta comida es bien nutritiva. Tiene proteína. Tiene grasa que las gallinas necesitan grasa también. Como un 5%. Que la mayoría de los piensos, de los piensos de gallinas ponedoras no los traen. Esta tiene proteína, bastante proteína. Tiene calcio, como es una dieta para los perros. Aparte del que yo los refuerzo, porque yo le pongo lo que le dije, la mitad del pollo. Yo le hago una sopa con la mitad de un pollo, o con hot dog, con un perro caliente, o con cualquier cosa que yo lo pueda hacer. Entonces mira, estos huevos, las cáscaras de huevo, las muelo junto con la comida de perro. Hago esto, ¿no ven? Quedan así. Esta fue molida con a mano, apretando en el bolso, que también lo puedo hacer así. Entonces miren la comida de perro. Miren cómo queda. ¿Vieron? Es mejor que quede así. Yo le pongo un procesador de alimentos. Que yo lo compré para hacer ensalada y eso. Y lo cogí para esto. Porque casi ni lo uso, porque la ensalada yo la pico a mano. Mírenlo, mira, esto yo el arroz con pollo y las cosas, yo se las seco en el refrigerador, la pongo dry. Déjame ver si se ve ahí, mira, para que vean el arroz. Miren, espérense. Déjame coger grano de arroz para que lo vean. Miren. Esto tiene arroz también. De arroz con pollo. Mira, cogí aquí. ¿No ven? Lo que pasa es que se mezclan con la comida de perro. ¿Ven? Eso es arroz. Arroz con pollo. El arroz yo lo seco, lo pongo a secar. Mira aquí hay más. ¿No ven? Yo lo pongo a secar y lo mezclo porque la comida de perro, para dársela, para que ellas se las coman. Yo tengo 2 perras, para que ellas se la coman, se la mezclo con un arroz con pollo, bien enchopadito en agua, como un sopón. Y entonces la que me sobra, que se la pongo directa a las gallinas, así, para que se la coman a sí mismo, y le encanta, que eran en la otra ollita de acero inoxidable, es donde yo le pongo la comida blanda. Y ellas se la comen enseguida. Y entonces pienso, si tengo mucha, que sé que ellas la van a sobrar, entonces lo cojo y lo pongo a secar. Y cuando lo seco ya queda así. Esta comida de perro, ¿no ven? Esta comida de perro, ella está impregnada de caldo de pollo o caldo de perro caliente. Y entonces está con más alimento y con más sabor. Entonces esta es la semilla que me sobran los pájaros. Tengo como 2 o 3 pomos de esto, cantidad. Yo antes se la daba a las palomas y a los pájaros en el patio, pero ya no, y ahora se las pude ir haciendo pienso a las gallinas. Que esta semillas son con multivitamina, ¿no ves? Las en colores esas. Hay verde, amarilla, tienen cada una diferentes rojas, tienen diferentes vitaminas para las aves, fortificadas. Entonces aquí están las cáscaras de huevo, ya la de eso, y ya ahora hago con esto, hago un pienso que me dura posiblemente para una semana, porque ya le tarda en comérselo, porque también comen otras cosas. Y miren, sin fallarme un día. Quiero decir que el pienso que estoy haciendo yo está funcionando de lo más bien. Está funcionando de lo más bien. Tiffany, mira, comiéndose ¡Hey! Tiffany, mira, cogiendo un
un marker azul. Oye, suelta, suelta, mira, mira, pintándotela hasta la boca te la pintaste. ¿Viste? Ya lo he hecho a perder. Peligro los perros. Se envenenan. Dale, sale de ahí. Bueno, gracias por ver el video y espero que lo hagan y resuelvan porque los huevos están carísimos. Están ahora perdidos porque hubo una enfermedad que destruyó millones de gallinas. Solamente en diciembre creo que fueron 20 millones de gallinas que se tuvieron que sacrificar. Y en noviembre también, en enero también. Son como 40 millones en total, yo creo que han sacrificado. Y por eso el huevo está tan caro. Entonces, y ahora tú haces tu propio proyecto de gallina ponedora y tienes huevos. Tiene que ser gallina ponedora para que dé resultado. Otra gallina que te ponga un huevo sí y 2 días no, o un día sí, un día no, eso no funciona. Buenas así como esta, que pongan diario, que pongan a diario un huevo. Con 4 gallinas puede darte para una casa completa, pero como estos son para mí nada más. Y la novia mía que de vez en cuando come algo, de hacerse un huevo con esto, con lo otro, pero ella no come huevo, de ella se lo come de la tienda. Quiere decir que estos son para mí nada más. Y yo hallo que estos son más orgánicos y mejores. Pero bueno, como ella es americana, está acostumbrada a comer cosas del mercado, no como nosotros. Bueno, gracias por ver el video.